Sean bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del programa especial Renacimiento en Pinceladas. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para que juntos exploremos uno de los periodos más fascinantes y creativos de la historia, el Renacimiento. En esta edición particular nos sumergiremos en el mundo de la pintura renacentista, un viaje a través del tiempo y el arte que nos permitirá descubrir los secretos, las historias y las emociones plasmadas en lienzo por algunos de los artistas más influyentes de la humanidad. Durante los próximos minutos nos embarcaremos en un recorrido inolvidable por los siglos XIV al XVII, un periodo en el que el arte experimentó una revolución asombrosa. Este periodo no solo marcó un renacimiento cultural y científico, sino que también transformó la manera en la que los artistas concebían y representaban el mundo que los rodeaba. Desde la perspectiva precisa de Leonardo da Vinci hasta la belleza idealizada de Rafael y el dramatismo de Caravaggio, cada trazo de pincel nos cuenta una historia única y nos revela las visiones y valores de una época llena de innovación y cambio. A lo largo de este programa examinaremos las técnicas revolucionarias que los pintores renacentistas desarrollaron y que dieron vida a sus obras maestras. Además, exploraremos cómo las condiciones históricas, sociales y culturales influyeron en sus creaciones, desde retratos de la realeza hasta representaciones religiosas profundamente emotivas. En esta primera parte del programa, vamos a sumergirnos en las características más intrigantes y revolucionarias que definen la pintura renacentista. Descubriendo la perspectiva. Uno de los aspectos más emocionantes de la pintura renacentista es su dominio de la perspectiva. Imaginen entrar en una pintura y sentir que pueden caminar por sus senderos y explorar sus detalles. Artistas como Leonardo da Vinci abrieron las puertas a una nueva dimensión en el arte al crear ilusiones de profundidad y además distancia, haciendo que sus personajes y paisajes cobren vida de manera tridimensional. El realismo fascinante. La pintura renacentista no solo se trataba de transmitir historias, sino también de capturar la realidad con un asombroso nivel de detalle. Los artistas se convirtieron en observadores minuciosos de la naturaleza y el mundo que los rodeaba. Desde los pliegues de la ropa hasta las texturas de la piel, cada detalle importaba para crear una sensación de autenticidad que nos transporta a través del tiempo y el espacio. Emociones en color y luz. Imaginen poder sentir las emociones de un personaje simplemente al mirar sus ojos en un lienzo. Los pintores renacentistas dominaron el uso del color y la luz para transmitir estados de ánimo y sentimientos. Desde las delicadas sombras de los claroscuros de Caravaggio hasta las composiciones vibrantes de Tiziano, cada elección de color y juego de luz nos habla de la intención y la pasión de los artistas detrás de la obra. Retratos y la belleza idealizada. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas en los retratos renacentistas siempre parecen tan perfectas? Los artistas del Renacimiento creían en la belleza idealizada, una visión de la perfección humana que trascendía lo mundano. Cada retrato no solo capturaba las características físicas, sino también las cualidades esenciales de sus modelos, creando un sentido de eternidad que resuena hasta nuestros días. La magia de la narrativa.
Finalmente, el Renacimiento también nos dejó un legado de narrativas ricas y complejas en pintura. Los cuadros históricos y mitológicos cobran vida en cada pincelada, invitándonos a sumergirnos en épicas batallas, tragedias conmovedoras y momentos de triunfo. A través de estas obras, los artistas nos permiten ser testigos de momentos trascendentales de la historia y la imaginación humana. Hablaremos ahora de las técnicas de la pintura renacentista. Una vez conocidas las características más importantes de la pintura renacentista, exploraremos las técnicas utilizadas por los pintores para lograr las extraordinarias y absorbentes obras que realizaron. Técnica de fresco. La técnica del fresco ha sido utilizada por los artistas desde la antigüedad y durante el Renacimiento continuó siendo el método más popular para pintar superficies más grandes, como las paredes interiores de las iglesias, los edificios públicos y las casas privadas. Sin embargo, a medida que las pinturas al óleo sobre grandes lienzos se hicieron más populares a lo largo del siglo XVI, los frescos se limitaron a menudo a las partes superiores de las paredes y los techos. El verdadero fresco consistía en cubrir primero el área de la pared con una capa de yeso húmedo, que tiene una consistencia lo suficientemente gruesa como para actuar como agente aglutinante para una segunda capa más fina de yeso. A continuación, se dibujaba el diseño aproximado sobre el yeso, ya sea con un material como el carbón o colocando sobre la pared un gran boceto de papel con agujeros y soplando polvo de carbón a través de los agujeros. El carbón era un material útil, ya que se podía borrar fácilmente con un dedo o un trozo de pan blando. También se podía marcar el contorno del dibujo en el yeso con un punzón. Posteriormente, el artista decidía en qué parte de la pared iba a trabajar ese día en particular y la cubría con una capa muy fina de yeso fresco, lo suficientemente translúcida como para ver el diseño que había detrás o rehaciendo esa sección del dibujo con carbón. El artista se encontraba entonces en una carrera contra el tiempo antes de que el yeso se secara, que normalmente llevaba un día. Como consecuencia de este proceso, los historiadores del arte son capaces de identificar la secuencia en que se pintaron los trozos de pared y el número aproximado de días que se tardó en pintarlos. La técnica del temple. El temple es una técnica pictórica que se remonta a la antigüedad, utilizada especialmente por los artistas del antiguo Egipto. Consiste en mezclar colores en forma de polvo fino con un líquido que actúa como aglutinante, normalmente yema de huevo mezclada con agua. Una alternativa era añadir aceite a la solución, lo que hacía que se secara más rápido y permitía aplicarla en superficies más blandas, como el lienzo. Una tercera receta utilizaba cuajada blanca en lugar de yema de huevo y añadía zumo de lima diluido a la mezcla. La ventaja de crear los colores de esta manera es que se vuelven mucho más brillantes y tienen una cualidad translúcida útil para construir capas de color con el fin de dar profundidad y textura. La desventaja es que los colores no se pueden mezclar cuando se aplican a la superficie de trabajo. Por ello, el artista solía aplicar primero el tono más oscuro de un color y luego añadía capas o zonas sucesivas
de tonos más claros. La técnica del óleo. Las pinturas al óleo se hacían con pigmentos en polvo añadidos al aceite, casi siempre de linaza, pero a veces con otros, como el aceite de nuez, que era especialmente bueno para hacer que el blanco fuera más luminoso. Algunos artistas calentaban el aceite antes de utilizarlo, ya que así era menos probable que la pintura se encogiera y agrietara al secarse. Tradicionalmente se atribuye al artista neerlandés Jan van Eyck la invención de la técnica de la pintura al óleo, pero en realidad era un método mucho más antiguo que simplemente había caído en desgracia entre los artistas. Van Eyck recibió este honor probablemente porque era el maestro indiscutible de la pintura al óleo y fue uno de los primeros artistas del Renacimiento en utilizar regularmente pinturas al óleo en sus obras. A finales del siglo XV, la mayoría de los artistas renacentistas de los Países Bajos y de Italia, sobre todo, utilizaban óleos cuando trabajaban en el caballete y no témpera. Técnica del esfumato. La palabra esfumato proviene del idioma italiano y se deriva de fumo, que significa humo, y de esfumare, que significa atenuar o evaporarse como humo. Esfumato quiere decir suave, difuminado o borroso. La técnica fue popularizada por los antiguos maestros del movimiento artístico del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, quien la usó para crear representaciones atmosféricas y casi de ensueño. Mediante el esfumato, da Vinci creó un aspecto y una sensación completamente diferente en la pintura y él la describió como sin líneas ni bordes, como humo o más allá del plano de enfoque. El esfumato es una de las técnicas pictóricas que produce, mediante esmaltes transparentes, un efecto vaporoso que confiere a los sujetos u objetos contornos difuminados. La técnica es un sombreado fino destinado a producir una transición suave y difícil de percibir entre colores y tonos para lograr una imagen más creíble. El esfumato es uno de los 4 efectos de la pintura canónica del Renacimiento. Los otros 3 son unione, claroscuro y cangiante. Se utilizan con mayor frecuencia al hacer gradaciones sutiles que no incluyen líneas o bordes, desde áreas de luz de oscuridad. Por último, señalaremos las épocas. El Trecento, periodo de transición al Renacimiento en el siglo XIV. Se prioriza la individualización de los personajes y la expresión de los rasgos emocionales enfocándose en la anatomía. En esta época, la anatomía, la matemática tendrán gran valor al momento de producir estas grandes y maravillosas obras. Se perfecciona la técnica del fresco y el fondo en las composiciones como los paisajes. 2 escuelas se dan a conocer, la sienesa y la florentina. El Quattrocento o Renacimiento temprano. Se le conoce como el primer Renacimiento o Bajo Renacimiento en el siglo XV. Este fue el periodo de transición entre la época medieval y la época moderna, siendo Florencia la capital del arte renacentista. Se introdujo la perspectiva y la pintura al óleo y se independiza la escultura de la arquitectura, la cual vuelve a los cánones greco-romanos. También aparece el género del retrato pictórico individual y se perfecciona la geometría espacial. El Cinquecento o Renacimiento pleno.
también llamado Alto Renacimiento en el siglo XVI. Fue el periodo donde el Renacimiento vive su máximo apogeo. Es aquí cuando aparecen los grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, entre otros. Roma fue el centro de la producción del Cinquecento, donde se financiaron las obras más extraordinarias del periodo renacentista, como la Capilla Sixtina. El manierismo o Bajo Renacimiento fue la manifestación contraria al periodo anterior durante el siglo XVI, donde se exageran las características del clasicismo y que dan pie, posteriormente, al barroco. Destaca por ser un estilo extravagante, imitativo y decadente. El Seicento o barroco italiano. Las obras de este periodo buscaron el exceso, la confusión, el contraste, la mezcla de materiales plásticos y pictóricos y así contrarrestar los influjos iconoclastas de la Reforma Protestante y la Revolución Científica. Predominaron las obras devocionales y los artistas polifacéticos. Buen día para todos. Hoy hablaremos sobre el Trecento. ¿Pero qué es el Trecento? El Trecento es el periodo que abarca el siglo XIV en Italia. Fue un periodo de transición entre el estilo gótico y el Renacimiento. La pintura en ese tiempo se caracterizó por varias particularidades. El tema religioso. La mayoría de obras del Trecento se centraban en los temas religiosos, representando escenas bíblicas, la vida de Cristo, la Virgen María y los santos. La espiritualidad era el enfoque principal. El estilo italo-gótico. Aunque se estaba gestando un cambio hacia el Renacimiento, muchas obras aún reflejaban influencias góticas, como las figuras alargadas y estilizadas, y una disposición jerárquica de las figuras en el espacio. Las técnicas que se emplearon en este periodo fueron el chiaroscuro, el esfumato, el temple y el glaseado. Tan solo que en este periodo fueron poco usadas por los grandes autores. Fueron técnicas que fueron posteriormente usadas por otros autores en el 400 y el 500. Buenas tardes a todos. Hoy les llevaré en un viaje a través del fascinante mundo del Trecento, el siglo XIV en Italia, donde la pintura experimentó una transformación impresionante. Hablaremos de 3 destacados pintores y sus obras maestras explorando sus técnicas únicas. Empecemos por Cimabue. Cimabue, cuyo nombre real era Seni di Beppo, fue un destacado pintor italiano del siglo XIII, nacido alrededor del año 1240 en Florencia, Italia. Es considerado uno de los precursores del Renacimiento y un exponente clave de la transición del arte medieval al estilo gótico. Desde temprana edad, Cimabue demostró un talento innato para el arte y a una edad relativamente joven comenzó a estudiar bajo la tutela de reconocidos maestros de su tiempo. Rápidamente se destacó por su habilidad para capturar la realidad y la expresión humana en sus obras. A lo largo de su carrera, Cimabue trabajó en diversas obras de importancia, muchas de las cuales se encuentran en iglesias y catedrales de Italia. Sus pinturas eran conocidas por su realismo y detalles minuciosos, lo que le ganó un gran reconocimiento en su tiempo. A pesar de su importancia en la historia del arte, Cimabue vivió en una época de transición y su legado fue eclipsado por la emergencia de un joven y talentoso pintor llamado Giotto, quien eventualmente se convertiría en uno de los artistas más influyentes del Renacimiento italiano. Cimabue falleció alrededor del año 1302 en Pisa, dejando tras de sí un legado artístico que continuará influenciando a generaciones posteriores de pintores y artistas. Su contribución a la evolución del arte en el Trecento es inmesurable y su nombre sigue siendo recordado con admiración en el mundo del arte. Cimabue fue uno de los primeros pintores del Trecento y un innovador en su tiempo. Sus obras eran conocidas por su realismo y detalles minuciosos. La primera obra que veremos de este pintor es la Madonna Rucellai, realizada en el año 1285. Cimabue utiliza la técnica del temple sobre madera. Esta técnica implica mezclar pigmentos con un medio a base de huevo,
lo que proporciona una rica profundidad de color y durabilidad. La siguiente obra que veremos de Cimabue es la Madonna de Santa Trinità, realizada entre los años 1280 y 1290. Aquí Cimabue muestra la habilidad para capturar expresiones humanas con un realismo asombroso. Utiliza una paleta de colores vibrantes y un detallado uso de la luz y la sombra. La tercera y última obra que veremos de Cimabue es San Francisco de Asís, realizada entre los años 1280 y 1288. Cimabue experimenta una composición más dinámica, destacando la figura de San Francisco en el centro. Su pincelada audaz y confiada demuestra su dominio técnico. A continuación, nuestro siguiente pintor de el Trecento es Giotto di Bondone. Conocido comúnmente como Giotto, fue un destacado pintor y arquitecto italiano, nacido alrededor del año 1267 en el pueblo Colle di Vespignano, cerca de Florencia. Es considerado uno de los artistas más influyentes del Trecento y uno de los precursores fundamentales del Renacimiento. Desde temprana edad, Giotto demostró un prodigioso talento artístico, lo que le llevó a convertirse en aprendiz de Cimabue. Rápidamente, Giotto se destacó por su capacidad para representar la realidad con un realismo y emotividad sorprendentes. A lo largo de su carrera, Giotto creó una serie de obras maestras que evolucionaron la forma en que se entendía y se representaba el arte de su época. Sus pinturas eran conocidas por la profundidad emocional de sus figuras y su habilidad para crear composiciones dinámicas y expresivas. Una de sus obras más famosas es la serie de frescos de la Capilla de los Scrovegni, en Padua, Italia, completada alrededor de 1305. Estos frescos son considerados un hito de la historia del arte, destacando su realismo anatómico y su magistral uso de la perspectiva. Giotto no solo destacó como pintor, sino también como arquitecto, dejando un legado duradero en la construcción de edificios sagrados. Sus innovaciones en la representación artística y su enfoque en la observación directa de la naturaleza tuvieron un impacto profundo en la evolución del arte renacentista. Falleció en 1337 en Florencia, dejando tras de sí un legado artístico que continúa siendo estudiado y admirado en la actualidad. Giotto es recordado como un visionario cuya contribución al arte y a la historia del arte en general es incalculable. Giotto, contemporáneo de Cimabue, fue un maestro de la representación emocional y el realismo dramático. La primera obra que veremos de este autor es la anteriormente mencionada Capilla de los Scrovegni, realizada en el año 1305. Giotto utiliza la técnica del fresco, que consiste en aplicar pigmentos sobre una superficie de yeso húmedo. Esto permite que los colores se fusionen con la pared y se mantengan vibrantes durante siglos. Giotto no utiliza esfumato o chiaroscuro en esta obra, pero la técnica del fresco le permite crear transiciones suaves de color. La segunda obra que veremos de Giotto es El Juicio Final, realizada también en el año 1305. En esta obra, Giotto demuestra su dominio de la anatomía y la perspectiva. Sus figuras tienen una presencia poderosa y su uso de colores intensos agrega drama a la composición. Emplea chiaroscuro para crear un efecto dramático de luz y sombra. La tercera y última obra que veremos de Giotto es San Francisco recibiendo los estigmas, realizada entre el año 1295 y 1300. Giotto demuestra su capacidad para narrar una historia a través de la composición y la expresión facial. Su uso del color y su pincelada sutil añade profundidad emocional a la escena. Emplea esfumato para suavizar las transiciones entre luces y sombras. El tercer y último autor del Trecento al cual haremos referencia en este capítulo es Duccio. Duccio di Buonisegna fue un destacado pintor y artista italiano del siglo XIII y principios del XIV, nacido alrededor de 1255 en Siena, Italia. Es reconocido como uno de los grandes maestros del Trecento y precursor del Renacimiento italiano. Desde una edad temprana, Duccio demostró un innato talento artístico y comenzó su formación en el taller de su padre, quien también era un artesano. Posteriormente continuó su aprendizaje en los talleres de prominentes maestros locales de Siena, donde perfeccionó su técnica y desarrolló su estilo distintivo.
A lo largo de su carrera, Duccio creó una serie de obras maestras que reflejan su habilidad para combinar una rica paleta de colores con una meticulosa atención al detalle. Sus pinturas, muchas de las cuales se encuentran en iglesias y museos, son conocidas por su refinamiento y elegancia, así como su capacidad de transmitir una profunda devoción religiosa. A pesar de la magnitud de su talento y contribución al mundo artístico, Duccio vivió en una época de cambios significativos en el panorama artístico. Su legado fue preservado y su influencia en generaciones posteriores de pintores es innegable. Duccio falleció en torno de 1319 en Siena, dejando tras de sí un legado artístico perdurable que continúa siendo objeto de admiración y estudio en la actualidad. Su contribución a la evolución del arte del Trecento es invaluable y su nombre figura entre las grandes maestros de la historia del arte italiano. La primera obra que observaremos del autor Duccio es La Maestà, realizada entre 1308 y 1311. Duccio es un maestro en el uso del dorado de sus obras, lo que le da una aura celestial a las figuras. Su pincelada suave y detallada refleja una sensibilidad delicada. No emplea esfumato o chiaroscuro en esta obra, pero el glaseado del dorado agrega profundidad y brillo. La segunda obra que observaremos de Duccio es La Crucifixión, igualmente realizada entre los años 1308 y 1311. Duccio utiliza una rica paleta de colores para presentar la emotividad del momento. Su técnica detallada y el uso de la luz añaden profundidad y textura a la escena. Emplea esfumato para crear transiciones suaves en áreas de sombra y luz. La tercera y última obra de Duccio es El Martirio de los 10.000, realizada en el año 1310. Duccio muestra su habilidad en la composición de multitudes y la representación de la acción. Su pincelada es meticulosa y detallada, lo que añade complejidad a la narrativa. No emplea esfumato o chiaroscuro en esta obra, pero la pincelada detallada y el uso de colores vibrantes añaden profundidad a la composición. Estos tres pintores del Trecento, Cimabue, Giotto y Duccio, transformaron el arte de su tiempo con técnicas innovadoras y una habilidad asombrosa para capturar la esencia humana y divina en sus obras. Cada uno dejó un legado duradero en la historia del arte italiano y su influencia se siente aún en la actualidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del Trecento. Buen día, mi nombre es Diego Alejandro y voy a explicar la etapa del 480, sus características, los principales pintores con sus principales obras explicadas minuciosamente. Espero sea de su agrado y sin más preámbulo comencemos. El 480 se comprendió en el siglo XV en Italia y fue una etapa crucial para el desarrollo de la pintura renacentista. A continuación, seis principales características de este periodo. Primero, renovación de la pintura religiosa. Durante el 480, la pintura religiosa seguía siendo un tema dominante en Italia. Sin embargo, los artistas comenzaron a representar escenas religiosas de manera más realista y naturalista. Esto se puede observar en obras como la Anunciación de Fra Angelico y la Trinidad de Masaccio. 2. El uso de las matemáticas. Uno de los avances más destacados de la pintura del 480 fue el desarrollo de la perspectiva lineal, que permitía a los artistas representar la profundidad y la distancia de manera más realista. 3. Detalles anatómicos y el estudio de la figura humana. Los artistas del 480 comenzaron a estudiar más a fondo la anatomía humana para lograr representaciones más precisas de la figura humana. 4. Obras maestras icónicas. El 480 produjo algunas de las obras maestras más icónicas de la historia del arte. Por ejemplo, El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Es una representación destacada de la belleza idealizada de la figura humana. 5. Retratos. A lo largo del 480 se desarrolló un interés creciente en el retrato individual. Los artistas comenzaron a crear retratos realistas que capturaban la apariencia y la personalidad de los sujetos. 6. Contribuciones regionales. A medida que el Renacimiento se extendía por Italia, diferentes regiones y ciudades contribuyeron con su propio estilo distintivo a la pintura. Los principales autores fueron Andrea Castagno, Verrocchio, Mantegna, Masaccio, Fray Angelico y Botticelli. Comencemos con Andrea di Bartolo di Bargilla, que era más conocido como Andrea del Castagno.
Castagno fue uno de los primeros artistas en introducir la perspectiva aérea de la pintura florentina. Esto implica representar la profundidad y la distancia en una escena mediante la aplicación de técnicas matemáticas, como la reducción del tamaño y la disminución de la intensidad de los colores para crear una ilusión que los objetos se desvanecen en la distancia. Era conocido por su atención meticulosa al detalle y su búsqueda del realismo en sus obras. Empleaba efectivamente el uso de la luz y la sombra, que es una técnica llamada claroscuro, para modelar las formas y darles volumen. Esto agregaba profundidad y realismo a sus pinturas y permitía una representación más tridimensional de los objetos y las figuras. La pintura, La Última Cena, es una obra icónica que refleja su estilo distintivo y su enfoque en el realismo y la perspectiva. La pintura al fresco presenta una composición detallada y equilibrada, con Jesús y sus apóstoles sentados alrededor de una mesa rectangular. La disposición de las figuras está cuidadosamente organizada, creando una sensación de orden y armonía en la escena. Uno de los aspectos más notables de la obra es la aplicación de la perspectiva aérea, una técnica matemática que utiliza la reducción del tamaño y la disminución de la intensidad de los colores para crear la ilusión de profundidad y distancia. Esta técnica se observa en la disposición de las figuras y los objetos en la sala, lo que contribuye a la sensación de espacio tridimensional. Las figuras humanas en la pintura están representadas con un alto grado de realismo y detalle anatómico. Los rostros de los apóstoles reflejan emociones individuales, desde la sorpresa hasta la preocupación, lo que añade profundidad emocional a la escena. Castagno también empleaba el claroscuro, la técnica de luz y sombra para modelar las formas y darle volumen. Esto se ve especialmente en las vestimentas y los rostros de las figuras, que muestran una iluminación realista y crean un efecto tridimensional. Podemos ver también que a pesar de la distribución ordenada de las figuras, la pintura transmite un fuerte sentido del dramatismo y emociones intensas. Las expresiones faciales y las posturas corporales de los apóstoles sugieren una variedad de reacciones emocionales ante el anuncio de Jesús sobre la traición. Por otro lado, la pintura incluye detalles iconográficos tradicionales asociados con la Última Cena, como la presencia del cáliz y el pan, que representan la institución de la Eucaristía. Estos elementos añaden un significado religioso a la obra. Otra de sus principales obras fue la pintura de San Juliano y el Redentor. Esta obra es importante ya que muestra a San Juliano el Hospitalario junto con una representación del Redentor, es decir, Jesucristo como Salvador. Andrea de Castagno era reconocido por su uso de la perspectiva lineal y esta pintura no es la excepción. Se puede observar una perspectiva cuidadosamente calculada en la representación de la arquitectura y los objetos en la obra. Castagno era un maestro en la representación detallada y realista de sus objetos. Tanto San Juliano como el Redentor están representados con gran detalle en términos de sus rasgos faciales, ropas y expresiones. Los personajes en la pintura tienen expresiones serias y contemplativas. San Juliano sostiene un libro que es símbolo de la devoción religiosa, mientras que el Redentor sostiene un orbe que simboliza su dominio sobre el mundo. La paleta de colores de esta es relativamente limitada, con un enfoque en tonos terrosos y colores apagados. La obra muestra influencias renacentistas, especialmente en términos de la representación anatómica precisa y la atención al detalle de la perspectiva y la arquitectura. Otro pintor importante fue Andrea del Verrocchio, cuyo nombre completo era Andrea di Michele di Francesco de Sioni. Verrocchio fue conocido por su enfoque en el realismo y en los detalles en sus pinturas de figuras humanas y objetos. Esto se aprecia en la representación de las texturas de las telas, la calidad de la luz y el sombreado de las figuras. Al igual que otros artistas renacentistas de su época, Verrocchio aplicaba técnicas de perspectiva para crear una sensación de profundidad y espacio en sus pinturas. Verrocchio se destacaba en la representación de expresiones humanas naturales y emotivas en los rostros de sus personajes. Sus figuras solían mostrar una gama completa de emociones, lo que contribuía a la humanización de sus obras, al igual que otros, empleaba la técnica del claroscuro. Verrocchio fue un maestro influyente y formó a varios artistas destacados, incluyendo a Leonardo da Vinci. Su estilo y técnicas tuvieron una influencia duradera en sus alumnos y en la evolución del arte renacentista. Sus principales obras fueron
El bautismo de Cristo. La pintura muestra un alto grado de realismo y atención al detalle en la representación de las figuras y el entorno. Las figuras humanas en particular están cuidadosamente elaboradas con una representación anatómica precisa y una expresión natural de los rostros. Verrocchio aplica técnicas de perspectiva para crear una sensación de profundidad y espacio en la pintura. Las figuras en la pintura, especialmente Juan el Bautista y Jesús, muestran una expresión facial emocional y dramática. Juan el Bautista parece sorprendido y conmovido mientras bautiza a Jesús en el río Jordán. Emplea la técnica del claroscuro. Además de las figuras principales, Verrocchio presta atención a los detalles del paisaje circundante, que incluye árboles y rocas y vegetación. Estos elementos se representan con precisión. La pintura es conocida por ser una colaboración en la que se cree que Leonardo da Vinci, quien fue aprendiz de Verrocchio, pintó el ángel que está a la derecha de Jesús. Este ángel muestra rasgos característicos del estilo de Leonardo, incluyendo una belleza idealizada y una expresión serena. La Virgen y el Niño con dos ángeles. La obra muestra a la Virgen María sosteniendo al Niño Jesús en su regazo. La representación de la Virgen es serena y majestuosa, mientras que el Niño Jesús es retratado como un bebé con una expresión dulce y juguetona. La pintura incluye dos ángeles que están junto a la Virgen y el Niño. Estos ángeles tienen una apariencia celestial y están representados con alas y vestimenta celestial. Uno de los ángeles sostiene una corona de flores sobre la cabeza de la Virgen, simbolizando su realeza como la Madre de Dios. La composición de la obra es equilibrada y armoniosa. La Virgen y el Niño están ubicados en el centro de la composición, creando un punto focal claro. Los ángeles completan la escena y agregan equilibrio a la composición. Verrocchio muestra un alto grado de realismo y detalle en la representación de las figuras y objetos. Las texturas de las vestimentas y las expresiones faciales están cuidadosamente elaboradas. La aplicación de la perspectiva en la pintura permite una representación tridimensional de las figuras y del entorno. La sensación de profundidad se logra mediante la creación de un fondo paisajístico. El uso de claroscuro agrega la profundidad y volumen a las figuras y objetos. Las expresiones en los rostros de la Virgen y el Niño Jesús y los ángeles son serenas y devotas, lo que refleja la espiritualidad y la tranquilidad asociados con las representaciones religiosas de la Virgen y el Niño. Tobías y el ángel. La pintura representa una escena del libro de Tobías en la Biblia en la que el joven Tobías es guiado por el ángel en su viaje. La narrativa religiosa es una característica destacada de la obra y se refleja en la representación de los personajes y la historia bíblica. La composición de la pintura está cuidadosamente equilibrada, con Tobías y el ángel en el centro de la escena. Muestra un alto grado de realismo y atención al detalle. Las texturas de las vestimentas y los detalles en las alas del ángel están elaborados con precisión. La sensación de profundidad se logra mediante la disposición de los personajes y el uso de la perspectiva lineal. Nuevamente, la técnica de claroscuro que utiliza el contraste entre luz y sombra se emplea para modelar las formas de las figuras y objetos. Los personajes, especialmente Tobías, tienen expresiones faciales neutrales y emotivas. Tobías muestra una expresión de asombro y atención mientras interactúa con el ángel, lo que añade profundidad emocional a la escena. Los detalles del paisaje, que incluyen árboles y vegetación, están representados con precisión y añaden contexto a la profundidad del entorno. También tenemos que mencionar a Andrea Mantegna. Este también era conocido por su enfoque en el realismo y la atención meticulosa al detalle en sus obras. Mantegna fue uno de los primeros artistas en adoptar y aplicar la perspectiva lineal de manera sistemática en sus obras. Utilizó líneas de fuga y puntos de fuga para crear una ilusión de profundidad y espacio tridimensional en sus pinturas. Experimentó con composiciones novedosas y a menudo asimétricas que rompían con las convenciones artísticas tradicionales de la época. Sus composiciones a menudo tenían un efecto monumental y dramático. Mantegna también empleaba la técnica del claroscuro. Esta añadía profundidad a sus pinturas. Tenía un profundo interés en la antigüedad clásica y fue influenciado por la escultura y la arquitectura romanas. Incorporó elementos clásicos en su obra, como columnas, frisos y figuras inspiradas en la escultura clásica. Sus obras a menudo representaban temas mitológicos y religiosos. Creaba una conexión entre la antigüedad clásica y la tradición cristiana, combinando elementos de ambas en su arte. Este mostraba un profundo interés por la anatomía humana.
Sus figuras tenían una apariencia sólida y tridimensional. A menudo, sus principales obras fueron: La crucifixión es una obra renacentista excepcional, que exhibe varias características notables. Una de las características más sobresalientes de esta obra es su perspectiva innovadora y asombrosa. Mantegna utiliza la vista desde abajo para representar la crucifixión, lo que da como resultado una composición que mira hacia arriba, hacia la figura de Cristo en la cruz. Mantegna era conocido por su habilidad para representar la anatomía humana con precisión. En la crucifixión, Cristo está representado con un alto grado de realismo en su cuerpo, mostrando los músculos y la anatomía de una manera detallada y precisa. Esta atención al detalle realza la sensación de sufrimiento físico en la figura de Cristo. Las figuras en la pintura, especialmente Cristo con la cruz y las personas que lo rodean, muestran expresiones de profundo dolor y sufrimiento. Mantegna logra transmitir las emociones intensas de la crucifixión a través de las de las expresiones faciales y las posturas corporales de las figuras a pesar de la perspectiva inusual. Mantegna logra mantener una composición equilibrada en la pintura. La figura de Cristo en el centro actúa como punto focal, mientras que otras figuras como la Virgen María y San Juan rodean la escena de manera simétrica. La pintura incluye detalles iconográficos, tradiciones asociadas a la crucifixión, como la inscripción en la cruz que dice INRI. Mantegna utilizaba la técnica de claroscuro para modelar las formas y crear profundidad en la pintura. Triunfo de la virtud. Es un ciclo de pinturas que consta de 9 paneles, cada uno representando una figura alegórica que personifica una virtud y su triunfo sobre el vicio. La realización de esta pintura está profundamente condicionada por los aspectos humanistas de la época. Los personajes y elementos se disponen de manera que guían la mirada del espectador a través de la narrativa. Cada figura, ya sea una virtud o un vicio, está representado con un alto grado de realismo. Las texturas de las vestimentas, los rostros y los objetos se elaboran con precisión. Mantegna vuelve a emplear la técnica de claroscuro. Este efecto realza el realismo de las figuras y objetos. Utiliza la perspectiva lineal. Los elementos se representan en tamaños, proporciones a su distancia. Cada panel representa una virtud triunfante sobre un vicio y estos temas se comunican a través de elementos simbólicos. Por ejemplo, en el centro de la composición, Venus o Afrodita, diosa del amor, aparece sobre un centauro que representa los instintos sexuales del hombre. Una mujer con patas de cabra y niños en los brazos huye de Atenea. Es la lujuria y aparece representada con otras dos ninfas. Cada panel contiene detalles narrativos que ayudan a contar la historia de la virtud en cuestión. Estos detalles incluyen acciones, gestos y objetos que refuerzan el mensaje de la obra. Mantegna utiliza una paleta de colores rica y variada en cada panel, lo que añade una calidad visual y vibrante a la obra. Un cuarto pintor importante es Masaccio, cuyo nombre real fue Tommaso di Ser Giovanni di Simeone. Masaccio fue uno de los primeros pintores en adoptar un enfoque realista y naturalista en sus obras. Sus figuras humanas se representan con una fidelidad anatómica y una atención meticulosa a los detalles. Eso incluye la representación de la anatomía, la luz y la sombra y las texturas de la piel y la ropa. También fue pionero en el uso de la perspectiva lineal en la pintura. Aplicó la geometría y las leyes de la perspectiva para crear una ilusión de profundidad y espacio tridimensional en sus obras. Este avance fue fundamental para el desarrollo de la pintura renacentista. Al igual que otros artistas, sus composiciones son equilibradas y armónicas, con una atención cuidadosa a la disposición de las figuras y los elementos de la obra. Masaccio tenía la capacidad de contar historias de manera clara y emotiva a través de sus pinturas. Sus figuras expresan emociones y se involucran en acciones que transmiten la narrativa de la escena. También empleó la técnica de claroscuro, que utilizaba el contraste entre luz y sombra para modelar las formas y darles profundidad y volumen. Masaccio fue uno de los primeros artistas en utilizar la técnica de la pintura al fresco de manera efectiva. Esta técnica consiste en aplicar pigmentos frescos sobre una superficie de yeso húmedo, lo que permite una mayor durabilidad de la pintura.
Sus principales obras fueron La Trinidad. Una de las características más destacadas de esta obra es su aplicación avanzada en la perspectiva lineal. Masaccio utiliza la geometría y las leyes de la perspectiva para crear una ilusión impresionante de profundidad y espacio tridimensional en la pintura. La arquitectura se representa con precisión y se desvanece hacia un punto de fuga en la parte superior de la composición. La pintura representa la Trinidad cristiana, con Dios Padre en la parte superior, Jesucristo crucificado en la cruz y el Espíritu Santo en forma de una paloma entre ellos. Este tema religioso central se comunica de manera clara y simbólica. Las figuras humanas, especialmente la figura de Cristo en la cruz, se representa con un alto grado de realismo anatómico. Masaccio presta atención a la anatomía de los cuerpos y muestra los músculos, las proporciones y la estructura ósea de manera precisa. También hace uso del claroscuro. La pintura incluye detalles simbólicos como el cráneo y los huesos en el suelo, que sugieren la muerte y la resurrección a través de la fe en la Trinidad. También se incluye una inscripción en latín en la base de la cruz. Pasando ahora a otro gran pintor, el Fra Angelico, cuyo nombre real fue Fra Giovanni da Fiesole. Fue un destacado pintor renacentista italiano, conocido por su estilo distintivo y su técnica de pintura. Fra Angelico era conocido por el uso de colores suaves y luminosos en sus obras. Sus paletas de colores a menudo incluían tonos pastel y colores suaves que creaban una sensación de luminosidad en sus pinturas. A pesar de su uso de colores suaves, Fra Angelico pintaba con detalle meticuloso. Prestaba una gran atención a los detalles en la representación de las figuras, los objetos y la arquitectura en sus obras. Aunque su estilo era más idealizado que realista, Fra Angelico se esforzaba por presentar la anatomía y la proporción de manera precisa en sus figuras humanas. Esto se ve especialmente en sus representaciones de santos y ángeles. Sus pinturas a menudo contaban historias religiosas y bíblicas. En muchas de sus obras, Fra Angelico utilizaba fondos dorados o de oro, lo que añadía una sensación de divinidad y espiritualidad a sus pinturas. Fra Angelico solía utilizar la técnica de temple, que consiste en mezclar pigmentos con huevo como aglutinante para crear sus obras. Esta técnica le permitía lograr colores vibrantes y duraderos. Su principal obra, La Anunciación, es una representación de uno de los episodios más importantes en la historia cristiana, el momento en el que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que dará luz a Jesús. La Anunciación es un tema religioso central en el arte cristiano, y Fra Angelico lo representa de manera clara y con respeto. La escena muestra al arcángel Gabriel que se inclina ante la Virgen María para darle la noticia divina. La composición de la pintura es equilibrada y simétrica. María y el arcángel Gabriel están dispuestos de manera central en la obra y la disposición de las figuras crea una sensación de armonía. Fra Angelico utiliza colores suaves y luminosos en la pintura, lo que aporta una sensación de serenidad y espiritualidad. Los colores pastel y los tonos suaves son típicos en su estilo. Las figuras en la pintura tienen expresiones y gestos significativos. El arcángel Gabriel tiene una expresión reverente mientras anuncia el mensaje divino, y María muestra una expresión de asombro y humanidad ante la noticia. La pintura incluye una arquitectura de fondo que enmarca la escena. Esta arquitectura renacentista se integra de manera armoniosa en la composición y contribuye a la atmósfera de sacralidad. La luz que irradia desde el cielo en la parte superior de la pintura simboliza la presencia divina y el mensaje celestial. La luz también ilumina a las figuras, destacando su importancia en la escena. La Anunciación de Fra Angelico irradia una sensación de paz y espiritualidad. La escena representa un momento de gracia divina y de aceptación humilde de la voluntad de Dios. Para terminar, hablaremos de Sandro Botticelli. Es conocido por su técnica distintiva que influyó en el arte de la época. Algunas de las características de su técnica de pintura incluyen línea sinuosa y elegante. Botticelli emplea líneas sinuosas y elegantes en sus pinturas, lo que le da a sus figuras una sensación de gracia y movimiento. Esta característica es evidente en la representación de las figuras humanas y la ropa que visten. Colores suaves y tonos pastel. Utiliza colores suaves y tonos pastel en transiciones sutiles de color en sus obras. Contribuye a una sensación de delicadeza y belleza en sus pinturas. Detalles minuciosos.
A pesar de la suavidad de los colores, Botticelli presta atención meticulosa a los detalles en sus pinturas. Esto es evidente en los adornos y las joyas, además de los elementos arquitectónicos que a menudo aparecen en sus obras. Perspectiva atmosférica. Botticelli utiliza una perspectiva atmosférica para crear profundidad en sus pinturas. Esto implica el uso de colores más claros y menos detallados en los objetos y figuras en segundo plano, lo que crea una sensación de distancia. Temas mitológicos y alegóricos. Botticelli es conocido por sus representaciones de temas mitológicos y alegóricos. Sus pinturas a menudo contienen simbolismo y alegorías que requieren una lectura más profunda. Uso de oro. En algunas de sus obras, Botticelli utiliza pan de oro o detalles dorados para resaltar áreas específicas, añadiendo un toque de luminosidad y lujo. Expresiones sutiles. Sus figuras suelen tener una expresión sutil y enigmática, lo que a menudo genera un sentido de misterio en sus pinturas. Representación de la belleza idealizada. Botticelli tiende a representar la belleza idealizada en sus figuras con cuerpos proporcionados y rostros armoniosos. Detalle en la ropa y los tejidos. Botticelli muestra habilidad en la representación de texturas, de telas, pliegues y detalles decorativos en las vestimentas de sus personajes. Su obra más significativa, El nacimiento de Venus, es una de las obras más emblemáticas del arte renacentista italiano y presenta una serie de características notables. La pintura representa el nacimiento de Venus, la diosa del amor y la belleza. De acuerdo con la mitología romana, Venus emerge de las aguas del mar en una concha marina, una escena que evoca una historia del nacimiento de la diosa en la mitología griega. Botticelli es conocido por su representación de belleza idealizada, y esto se refleja claramente en la figura de Venus. Ella es un modelo de perfección física y gracia, con su cuerpo proporcionado y su piel impecable. La figura de Venus está rodeada de líneas sinuosas y elegantes, desde la curva de su cuerpo hasta las formas de la concha. Esto crea una sensación de movimiento y fluidez en la obra. Botticelli utiliza una paleta de colores suaves y luminosos en la pintura. Los tonos pastel, como el rosa pálido y el azul suave, dominan la composición y contribuyen a una atmósfera de serenidad y belleza. La composición de la pintura es simétrica y equilibrada. Venus se encuentra en el centro de la obra, rodeada de otras figuras, incluyendo a Céfiro, el dios del viento y las horas, las personificaciones de las estaciones. Esto crea una sensación de armonía en la composición. Buenos días, mi nombre es Karen Vanessa Becerra González y el día de hoy les voy a hablar del Quinticento. El Quinticento fue un periodo dentro del arte europeo, especialmente el italiano, correspondiente al siglo XVI. Este comprendió dos fases. La primera comienza con el denominado Alto Renacimiento y termina con el Bajo Renacimiento o Manierismo. El Quinticento se caracterizó primero por la ruptura y división de la Iglesia, formándose nuevas religiones cristianas. Segundo, por la creación del cambio en el arte y la estética hacia un aspecto más clásico y naturalista. Tercero, por un gran interés por la antigüedad y el antropocentrismo. Cuarto, por tendencias a la monumentalidad, es decir, pinturas de mayor tamaño. Quinto, se solían emplear colores esenciales para las obras, dejando de lado las fuertes policromías. Sexto, se le dio más valor al carácter científico y a la investigación de las obras de arte. Séptimo, los artistas gozaron de un potente prestigio. Octavo, se desarrollaron muchas técnicas en cuanto al paisaje de las obras. Y octavo, había una cierta idealización en las representaciones a pesar de que se trataba de ser exactas. Ahora vamos a hablar de los pintores más importantes de esta etapa y las obras que más destacaron. Primero vamos a hablar de Leonardo da Vinci, pero antes de ver sus maravillosas obras vamos a conocer un poco de su vida. Este pintor nació el 15 de abril de 1452 en Anciano, Italia, y falleció el 2 de mayo de 1519 en Amboise. Fue un destacado polímata en el Renacimiento italiano, es decir, que se destacaba en distintas áreas del conocimiento, ya que aparte de ser pintor, también fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, por lo que no se puede negar la importancia de su legado tan diverso. Da Vinci dejó una serie de logros y contribuciones notables. La primera es que se destacó en el área artística por dar importancia al paisaje y los efectos lumínicos, también por pintar personajes enigmáticos y misteriosos, y fue el inventor de la técnica el esfumato, que consistía en el uso de capas
finas y suaves de pintura para crear transiciones graduales entre los tonos y las formas, esto con el fin de producir una apariencia difuminada y suave, sin bordes nítidos, lo que contribuye a un mayor realismo en la representación de la luz y las sombras. Entre las obras más destacadas de este pintor nos encontramos con la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, que fue un óleo de álamo de 79 por 53 centímetros, pintado entre los años 1503 y 1506. Este se encuentra actualmente en un museo de París, y en esta se representa la técnica inventada por Da Vinci, el esfumato, que buscaba lograr la sensación de naturalidad y volumen, lo que permite percibir que las figuras se integran al resto de la composición. Gracias al esfumato, Leonardo consiguió perfeccionar la percepción de tridimensionalidad y mostrar cómo la luz rebota de las superficies curvas, especialmente de la piel, dejándola lisa, suave y natural. La pintura representa a una mujer con una enigmática sonrisa, vestida con ropas renacentistas. La identidad de la mujer ha sido objeto de debate durante siglos, aunque se cree ampliamente que es Lisa Gherardini, la esposa de un comerciante florentino llamado Francesco de Giocondo. La pintura es conocida por la belleza y la expresión serena de la modelo, así como por el paisaje en segundo plano. La siguiente obra de la que les voy a hablar es La Última Cena, que es una pintura mural realizada entre los años 1495 y 1498. Esta fue encargada por Ludovico Sforza para el refectorio del convento de Santa María en Milán, y se dice que Leonardo no cobró por ella. Como podemos observar, esta escena recrea la última cena de Pascua entre Jesús y sus apóstoles a partir del relato descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Esta pintura cuenta con unas medidas de 880 centímetros por 460 centímetros y fue realizada con técnicas como el temple y el óleo. Por último, vamos a hablar de La Virgen de las Rocas, que es el título de dos pinturas de Leonardo da Vinci. La versión comúnmente conocida como la primera se conserva en París, no representa ningún episodio de los Evangelios, por lo que está sujeta a diversas interpretaciones. En realidad, La Virgen de las Rocas hace referencia a una leyenda que recrea el encuentro entre San Juan Bautista y Jesús durante su exilio en Egipto. En la segunda pintura se destaca la identidad de dos niños, se añade un aura sobre la cabeza de Jesús y una cruz entre las manos de San Juan Bautista. También desaparece la mano de arcángel que apuntaba a San Juan Bautista. Esta obra fue la que ocupó el centro de la capilla de la iglesia de Francesco en Milán, y se ha asumido que la versión que se encuentra en París es la más antigua, ya que fue creada en Milán para cumplir con un encargo de 1483 y se cree que pudo haber sido vendida en secreto por Leonardo, mientras que la versión de Londres fue ejecutada a modo de sustitución para la capilla a la que estaba destinada originalmente. Estas dos pinturas se caracterizan por estar realizadas con las técnicas del óleo en madera y tienen unas medidas de 199 por 122 centímetros. Ahora vamos a hablar de Miguel Ángel, quien también desempeñó un papel muy importante durante el Renacimiento. Miguel Ángel nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese Michelangelo, un pequeño pueblo en la región de Toscana, y falleció el 18 de febrero de 1564 en Roma, Italia. Este hombre fue un escultor, pintor y arquitecto italiano. Habitualmente se reconoce a Miguel Ángel como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcionalidad y personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI. Entre sus pinturas más destacadas están La creación de Adán, que fue realizada en la Capilla Sixtina entre el año 1508 y 1512. Este fresco es una expresión del antropocentrismo renacentista, y podemos observar cómo en el lado izquierdo de este fresco, Adán está recostado sobre su espalda con un brazo en el suelo y el otro brazo extendido. Dios está rodeado por varias figuras y flota sobre el suelo contra un telón de fondo de una túnica roja. Dios extiende su mano hacia la mano de Adán y sus dedos casi se tocan. En esta obra podemos observar cómo Miguel Ángel pintó esta escena con colores vibrantes y detalles increíbles. El trasfondo escultórico de Miguel Ángel es evidente en la forma en que sus figuras son formas musculares idealizadas del cuerpo humano. Cabe resaltar que estas precisiones anatómicas también se deben a que Miguel Ángel estudió mucho el cuerpo humano y diseccionó numerosos cadáveres en su carrera artística, para así conocer y alcanzar estos niveles de detalle y realismo en sus obras. Seguimos con otra de las obras más importantes de Miguel Ángel, y es la Sagrada Familia. Conocida como Tondo Doni, su diámetro es de 120 centímetros, se considera que se ejecutó entre 1503 y 1504, esta se conserva en la Galería de los Uffizi de Florencia, Italia, con su marco original diseñado por el propio Miguel Ángel. En esta obra empleó dos técnicas que fueron el temple y el óleo. Al aplicar el óleo en capas sucesivas desde el color más intenso hasta el más ligero, creó un efecto bastante distinto del que los pintores flamencos de esa época estaban acostumbrados. La escuela flamenca usaba la técnica al óleo opuesta, modelando desde los tonos claros hasta los tonos más oscuros del pigmento. El efecto en el color de Miguel Ángel se llama cangianti y es típico de su estilo pictórico.
En un primer plano podemos observar a la Virgen con el niño y detrás a San José de grandiosas proporciones y dinámicamente articulado. María y José presentan al niño al espectador. Esta composición podría estar aludiendo al nombre del comitente de la pieza Doni en italiano. Ahora vamos a hablar de la pintura llamada El Santo Entierro. Es un cuadro inacabado atribuido al pintor renacentista italiano Miguel Ángel. La datación es de alrededor de 1500 y 1501. Se usó una técnica mixta, témpera y óleo. Mide 162 centímetros de alto y 150 centímetros de ancho, y se conserva en Londres. El centro del cuadro representa a Jesucristo llevado al sepulcro. El hombre con barba que está tras él es José de Arimatea, el hombre que dio su tumba para la sepultura de Cristo. La figura de la izquierda es probablemente San Juan con una larga túnica roja, mientras que arrodillada a sus pies estaría María Magdalena, y la identidad de las dos figuras de la derecha es incierta. Rafael Sanzio, que fue un pintor nacido en Urbino el 6 de abril de 1483 y falleció en Roma el 6 de abril de 1520, también conocido como Rafael de Urbino o simplemente como Rafael, que fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento, además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura y como inspector de antigüedades. También tuvo interés en el estudio y conservación de los vestigios greco-romanos. Este artista fue hijo de un pintor de modesta relevancia, lo que se podría decir que lo acercó al mundo artístico. Un dato interesante sobre la vida de este artista es que nació un Viernes Santo y falleció en esta misma festividad el día que cumplía 37 años. A pesar de que murió a una edad muy temprana, fue un artista muy productivo, en parte gracias a que dirigió un taller conformado por numerosos colaboradores. Dejó una extensa obra que en parte aún se conserva. La mayor parte de su trabajo está alojado en los museos vaticanos, ya que decoró con frescos las habitaciones conocidas como las estancias de Rafael, el principal encargo de su carrera, que quedó sin terminar a causa de su muerte y fue completado por ayudantes Después de sus años de juventud en Roma. Gran parte de su obra, a pesar de haber sido diseñada por él, fue ejecutada por su taller con una considerable pérdida de calidad. Ejerció gran influencia en su época, aunque fuera de Roma, su obra fue conocida sobre todo a través de la producción que hicieron los talleres de grabado que colaboraban con él. Después de su muerte, la influencia de su principal rival, Miguel Ángel, se intensificó hasta los siglos XVIII y XIX, cuando las cualidades más serenas y armoniosas de Rafael fueron consideradas de nuevo como un modelo superior. Fue considerado un niño prodigio por su precoz habilidad y al quedar huérfano se formó en los talleres de varios artistas de prestigio. A los 25 años obtuvo su primer encargo oficial, la decoración de las estancias vaticanas, donde pintó algunos frescos como La Escuela de Atenas, considerada una de sus obras más importantes. Esta fue hecha en boceto entre 1509 y 1510 y pintada entre 1510 y 1512, como parte de una comisión para decorar con frescos las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Es una pintura al fresco que cuenta con unas medidas de 500 centímetros por 770 centímetros y está localizada en los museos vaticanos. Como escenario, Rafael representa 3 bóvedas de cañón sucesivas, formadas por arcos de medio punto, cuyos fondos abiertos y separación sugeridas crean mayor sensación de profundidad a los lados de tales bóvedas. Vemos una galería de columnas y estatuas, una referencia alegórica de la cultura grecolatina. 2 figuras escultóricas flanquean la escena y la dominan en la mitad superior. Se trata de Apolo, símbolo de orden, la armonía y la razón, y Atenea, símbolo de la sabiduría, las artes y la estrategia bélica. Sobre este escenario vemos la representación de diversos personajes históricos del ámbito de la filosofía, la matemática, la ciencia, las artes y la política. Ellos conviven con la presencia extemporánea de algunas figuras de la época renacentista, incluido el propio Rafael. Los personajes más importantes son las 2 figuras del centro de la composición, que fácilmente podemos ubicar por el cielo claro y diáfano que se abre detrás de sus cabezas. Se trata de los filósofos Platón y Aristóteles, protagonistas indiscutibles de la escena. La Virgen Sixtina, otra de las obras conocidas de Rafael, es una de las pinturas religiosas más importantes y famosas del maestro del Alto Renacimiento. Es una pintura al óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 265 por 196 centímetros. El cuadro fue encargado en 1512 para la iglesia de San Sixto en Piacenza por el Papa Julio II y fue ejecutada entre 1513 y 1514. Esta representa a la Virgen con el niño en brazos, con San Sixto y Santa Bárbara a la derecha y a la izquierda. El cuadro fue llevado a Alemania en el siglo
XVIII, donde alcanzó gran protagonismo y tuvo un gran impacto cultural durante la Segunda Guerra Mundial. Se salvó de los bombardeos y almacenó un túnel. Más tarde fue llevada a Moscú por el Ejército Rojo. El cuadro regresó a Alemania en la década de 1950, donde se expone desde entonces en la Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos, ubicada en Alemania. En esta pintura podemos observar a la Virgen María amorosamente al Niño Jesús, mientras lo sostiene en sus brazos. Este gesto y la expresión serena de la Virgen representan la devoción maternal y el amor de María por su Hijo Divino. El Niño Jesús se encuentra en una pose relajada y cómoda en los brazos de su madre. Esa representación es típica de muchas obras renacentistas, donde se muestra a Jesús como un niño real y humano, pero también como el Salvador del mundo. La pintura es una representación religiosa que celebra la importancia de la Virgen María en la tradición cristiana. La devoción a María como Madre de Jesús es una parte fundamental de la fe católica. Rafael era conocido por su habilidad para capturar la belleza y la armonía en sus obras. La Virgen Sixtina es un ejemplo de su estilo clásico y su capacidad para representar figuras humanas de manera idealizada y hermosa. Por último, entre las obras de Rafael vamos a hablar de la obra titulada Los Desposorios de la Virgen. Constituye su última obra de juventud, realizándose en 1504, justo en los primeros años del Quinticento italiano. La obra es un óleo y temple sobre tabla, ubicándose en la Pinacoteca de Brera, en Milán. Sus dimensiones son 175 centímetros de alto por 120 de alto. La obra Los Desposorios de la Virgen representa la escena de la boda de la Virgen María con San José, una obra de carácter religioso que recrea un episodio del Evangelio, pero ambientada en un marco paisajístico y arquitectónico de la Umbría de los principios del siglo XVI. La escena es exterior y se puede observar a los esposos en el centro, y en medio de ellos se encuentra el sacerdote. José pone el anillo en la mano derecha de María, sosteniendo una vara florecida en la izquierda. Al lado de José se ubican todos los pretendientes que María rechazó y que también asisten a la boda. Uno de ellos, el más adelantado con respecto al espectador, se inclina para romper a vara tras ser rechazado. Por último, entre los pintores más destacados en el Quinticento nos encontramos con Jean o Jeannette Clouet, quien nació en Bruselas en 1480 y murió en París en 1541. Fue un miniaturista y pintor que desarrolló su labor en Francia durante el Renacimiento. La especialidad principal de Jean fue el retrato. Sus retratos eran altamente detallados y realistas y capturaban con precisión las características faciales y la personalidad de sus sujetos. Utilizaba colores vibrantes y una técnica de pincelada suave que le permitía crear retratos delicados y elegantes. Clouet también era conocido por crear miniaturas, pinturas en pequeña escala que a menudo se llevaban como joyas o se colocaban en estuches decorativos. Estas miniaturas eran altamente detalladas y mostraban la misma atención al detalle que sus retratos de mayor tamaño. En sus retratos, Clouet prestaba una atención especial a la ropa y los accesorios de sus sujetos. Detalles como la moda de la época y las joyas eran representados con precisión, lo que permitía una mayor identificación del estatus social y la época en que vivían sus retratados. Entre sus pinturas más destacadas están el retrato de Francisco I, hacia 1525, que es un óleo sobre tabla de 96 por 74 centímetros y nos muestra a Francisco I con una expresión serena y confiada. Su mirada directa y su postura firme sugieren autoridad y seguridad en sí mismo, rasgos comúnmente vistos en retratos de monarcas de la época. Debemos tener en cuenta que los retratos también tenían una función política, que era mostrar al rey de manera majestuosa y segura, reforzando la idea de un gobierno fuerte y estable. También está el retrato del filólogo y humanista francés Guillaume Bud, que ocupó cargos en la corte de Francisco I y fundó el Colegio de los Lectores Reales, origen del actual Colegio de Francia. Es autor de numerosos estudios jurídicos, históricos y filológicos. En esta pintura podemos observar a Guillaume con una expresión serena y contemplativa. Su mirada está fija en el espectador, pero su expresión es tranquila y reflexiva, lo que sugiere su carácter intelectual. También podemos observar que Guillermo Bud está vestido con la moda de la época, lo que permite datar la obra y contextualizarla en su periodo histórico. El atuendo es lujoso y muestra su estatus como erudito. El manierismo. El manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI, como parte última del Renacimiento, es decir, un bajo Renacimiento.
Las características del manierismo en la pintura son las siguientes: la exageración de las figuras y las formas, rechazando las proporciones realistas, los cuerpos se alargan y se colocan en posiciones en las que prima la torsión como manera de imprimir dramatismo y movimiento a las composiciones. Unas características que parecen haber tenido su origen en un autorretrato del pintor Parmigianino, un pintor que, al percibir la deformación que efectúa un espejo convexo sobre los objetos, decidió pintar el cuadro imitando ese efecto. Otro de los elementos fruto de esas torsiones de los objetos es el serpentinato o movimiento espiralado. El uso arbitrario del color: se alejan de la búsqueda de colores naturalistas, recurriéndose a colores artificiales y paletas saturadas. La decoración se hace compleja, abundando los elementos decorativos que llegan a saturar las pinturas. Se reproduce la realidad de manera deformada y bajo la óptica subjetiva del pintor, creando auténticos universos creativos propios y originales. La luz que se introduce en las obras es artificial y fría, así los artistas emplean los colores intensos y extraños que chocan entre sí. Estamos pues ante un estilo que busca la artificialidad sin que haya una relación clara entre la realidad y lo que se representa, no existiendo tampoco una coherencia espacial, siendo también complicado saber dónde se localizan los personajes y los objetos representados. Una de las representantes más importantes del manierismo es Sofonisba Anguissola, una pintora renacentista italiana nacida en Cremona, Italia, el 2 de enero de 1532 y fallecida en Palermo, Sicilia, el 16 de noviembre de 1625. La más famosa del Quinquecento en Italia y España, en su periodo de formación en el taller de Bernardino Campi, entre 1546 y 1549, adquirió los fundamentos de su estilo minucioso y pulcro, pero pronto superó en fama a su maestro y se marchó a Madrid, donde en 1559 la esperaba Felipe II para encargarle numerosos retratos de la familia real. En 1580 regresó a Italia, donde prosiguió su obra, sobre todo de retratos y escenas de género. Anguissola era conocida principalmente por sus retratos. Utilizaba óleos sobre lienzo para crear retratos detallados y realistas de miembros de la aristocracia. Sus retratos se caracterizaban por la atención al detalle, la precisión en la representación de los rostros y las manos, así como por la expresión de los sujetos. Entre sus obras más destacadas está La partida de ajedrez, que es una de sus obras más conocidas. Fue pintada en 1555 antes de llegar a España. Refleja un momento cotidiano. Las retratadas son sus hermanas, que juegan una partida de ajedrez con las piezas dispuestas para el mate final. Las poses son relajadas, sonrientes, sin actitud de complicidad. Entre las características de esta pintura está la naturaleza como escenario, el foco en la figura humana, olvidándose de los asuntos religiosos que habían sido una constante en la época anterior, el uso de la perspectiva y la serenidad de todas las protagonistas, y una fuerte armonía con respecto a los colores y a la disposición. Para finalizar, exploraremos la época conocida como el Barroco. Este periodo de la historia abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. El Barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que el arte barroco representa una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. El barroco se puede definir como el arte de parecer en las artes. Tres elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII en pleno contexto de la Ilustración o Iluminismo. Originalmente, el significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. En la época de la Ilustración, Diderot y Rousseau usaron esta palabra para describir de manera peyorativa el arte de ese periodo, al que consideraban estrambótico y confuso.
Sin embargo, la historiografía posterior ha reivindicado el valor estético de este periodo. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco, en todas sus manifestaciones, gusta de los acabados abigarrados y recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio. Algunas características del barroco: dinamismo y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que, por el contrario, se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento que llamaban a la mesura y al equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. Otra de las características es la búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio del claroscuro. Aplica no solo a pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura. Sustitución de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede su lugar a la relatividad, en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Domina el orden de la percepción, del efecto, de la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. Efecto incompleto o inconexo, que es otra de las características del barroco. El barroco promovió, en consecuencia, el efecto de inconexión o de obra abierta o incompleta, a diferencia del Renacimiento que cerraba el universo de la obra en sí misma. Ese gusto por lo incompleto expresó la inquietud por la infinitud y la trascendencia. Búsqueda del estremecimiento metafísico. Frente a la voluntad racional del Renacimiento, que buscaba la armonía y el equilibrio, el barroco prefiere la promoción del estremecimiento metafísico. Y la última de las características es el pesimismo y desengaño. A diferencia del Renacimiento, en el barroco domina un pensamiento pesimista y o desengañado como respuesta a la crisis histórica que estaban viviendo. Temas del arte barroco. Se siguieron cultivando los temas de historia, religión y mitología, aunque prefirieron las escenas de mayor dramatismo y conmoción. En cuanto a la religión, la Iglesia Católica fijó la iconografía para prevenir la herejía. Se prefirieron temas como la Inmaculada Concepción, la Eucaristía, los santos y la Iglesia triunfante, asuntos muy sensibles en la disputa con el protestantismo. También fueron frecuentes la alusión a la fugacidad del tiempo y el desencanto del mundo, así como las costumbres y vida cotidiana, incluida la realidad social. Caravaggio fue un pintor italiano activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre 1593 y 1610. Uno de los grandes exponentes del arte barroco, perteneciente al movimiento que estamos evaluando, denominado barroco. Se inscribe en el género pintura religiosa. Decía Caravaggio:
No deben solo mirar mis cuadros, no deben solo contemplarlos, deben sentirlos. Y es que la técnica de Caravaggio fue fundamental para que lograra la intensidad de sus pinturas. A pesar de ser un hombre violento y agresivo, creó pinturas llamativas e innovadoras que definieron el estilo de todo el periodo barroco posterior a él. Fue pionero en el uso de luces dramáticas y la representación de figuras religiosas. Sin bocetos preparatorios, Caravaggio combinó la observación cercana de sus modelos con el uso de fuertes rayos de luz. Enfocó la atención en ciertos elementos de sus imágenes, contrastando luces y sombras. Este uso del claroscuro forma parte central del estilo altamente individualizado de Caravaggio e imitado por sus contemporáneos. Caravaggio influyó en los pintores que lo rodeaban y en todos los movimientos artísticos posteriores. El estilo de pintura de Caravaggio es reconocible por su realismo, intenso claroscuro y el énfasis en el espacio extenso. La técnica de Caravaggio es conocida hoy en día como técnica veneciana. Esta se desarrolló a partir de la evolución de las técnicas de pintura clásicas anteriores. En octubre de 1608 se trasladó a Siracusa, Sicilia, donde pintó varios lienzos de gran tamaño como el entierro de Santa Lucía, la iglesia de Santa Lucía y la resurrección de Lázaro, Museo Nacional de Melina. En Nápoles es herido en una de sus ínfimas tabernas por encararse a unos aventureros. Sale por mar hacia Ostia, pero en una escala pierde barco y equipaje y tratando de continuar a pie, agobiado por las heridas, el hambre y el cansancio, Caravaggio muere a los 37 años el 18 de julio de 1610 en Port-École. Algunas de sus obras serán visualizadas con el fin de evaluar las técnicas, la intensidad y los colores que Caravaggio quiso mostrar. Gian Lorenzo Bernini, otro pintor del barroco, nacido en Nápoles en 1598. Además fue escultor, pero en esta presentación nos enfocaremos en la pintura. Es conocido como un artista polifacético debido al dominio de diversas disciplinas como la pintura, la arquitectura, escultura, entre otras. Es importante mencionar que en 1605 la familia Bernini se trasladó a Roma y fue ahí donde Gian Lorenzo impulsó su carrera artística. Bernini fue muy querido y admirado por los papas de esa época. Por ejemplo, creó algunas obras que integraban técnicas y estilos únicos que transformaron la escultura romana para el cardenal Scipione. Por su parte, el Papa Urbano XVIII le otorgó el nombre de arquitecto de San Pedro, dando lugar a uno de los artistas más importantes de la Roma. Estos reconocimientos tienen que ver con la escultura, pero reiteramos que también fue un gran pintor del barroco. A continuación, algunas obras. Por último, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Si bien en todas sus etapas Velázquez demostraba gran maestría, es reconocible la transformación de su trazo a lo largo de los años.
gracias a lo cual logró desarrollar un lenguaje particular y distintivo que lo inmortalizaría. Por ello, para hablar de sus características de estilo, es necesario tener en cuenta su evolución en el tiempo. De cualquier modo, como rasgos generales podemos mencionar los siguientes: profundidad espacial, uso de la perspectiva aérea y trabajo directo sobre el lienzo, es decir, sin bocetos. Técnica llamada pintura a la prima. Primera etapa o etapa sevillana, caracterizada por un naturalismo tenebrista, modelado preciso, gran realismo en las escenas, iluminación de alto contraste, manipulación de las fuentes de luz en función de los efectos, composición de tipo diagonal, pinceladas pastosas, paleta de colores entre terrosa y encarnada. Y la segunda etapa, en los primeros años de su etapa madrileña, el pintor modificó su paleta de colores. Poco a poco se fue separando del naturalismo tenebrista. La influencia del arte italiano puede percibirse en los rasgos de esta etapa, expresión de su madurez artística. Veamos. Luminosidad franca en sus composiciones, uso de fondos claros, sustitución de pinceladas acabadas por pinceladas sueltas, con aplicación de colores traslúcidos para acentuar los detalles, perfeccionamiento de la perspectiva, perfeccionamiento anatómico. Con esto último, Velázquez dejaba atrás la coloración por capas, como era propio de sus colegas españoles. Esto le permitió crear un estilo original que sentó un precedente en la historia de la pintura española. Con esto finalizamos la emisión del programa Renacimiento en Pinceladas. Hasta pronto.